¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es 8 de octubre del 2021. El texto que leemos es de San Lucas, capítulo 11, versos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en las que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos ante un texto donde se nos habla de las consecuencias de la expulsión del demonio. En el verso 14, que no sé por qué no se lee en la liturgia, en el verso 14 dice que Jesús expulsaba a los demonios y en concreto expulsa a un demonio de una persona. Y ya el verso 15 es lo que hemos leído ahora, ¿verdad? Que la gente decía que Jesús actuaba con el poder de Belcebú. Belcebú significa en hebreo Señor de las moscas, de Baal Zebub en hebreo. Y se consideraba el príncipe de los demonios en el mundo de la demonología judía. Y entonces creen que Jesús actúa por el demonio mismo. Pero dice Jesús que él actúa por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios. Dios Padre expulsa a los demonios y señala y los aleja. El dedo de Dios. Por ejemplo, cuando expulsó a Adán y a Eva del paraíso, ¿verdad? Les dijo: fuera de acá. Entonces, como que si el dedo de Dios actúa, y por ese poder actúa Dios, actúa Jesús. También cuando los ángeles, cuando hablamos de los ángeles, comentábamos esto, se rebelan y entonces Dios también manda a esos rebeldes fuera. Y son todo este mundo de la demonología, que no son pues los buenos, sino los malos. Y a veces creemos que no son tan malos, que son simpáticos. Aguas. Según esto, nos presenta aquí Jesús algunos puntos de lo que se considera la demonología, este estudio de los demonios. Por ejemplo, dice que los demonios es algo negativo, porque dice Jesús que cuando llegan los otros 7 al hombre, su situación viene a ser peor. Entonces quiere decir que estar en situación demoníaca
o estar en el infierno sería como la peor enfermedad, sería como la peor pobreza, sería como la peor injusticia, sería como la peor angustia, sería como la situación peor de odio, la situación peor de todo, ¿verdad? Entonces, de oscuridad, de temor, de miedo, de zozobra, sería lo peor. Entonces, no veamos a los demonios de manera simpática, tengamos miedo de caer en sus garras, de estar con Él eternamente en el infierno, tengamos miedo. Jesús entonces dice que es lo peor, que es lo negativo, ¿sí? Mientras que viene el Espíritu de Dios, es paz y gozo en el Espíritu Santo, el demonio es lo peor, la situación peor que nos podamos imaginar. Por eso a veces se dice, vivimos en un infierno acá, en esta familia, pura guerra, puro pleito. Pues es peor todavía, es peor. ¿Sí? El enemigo no se divide contra sí mismo, el enemigo es inteligente, incluso ataca, sabe cómo atacar, es inteligente y es estratega, sabe cómo hacernos caer. También el enemigo puede venir en grupo, no solamente un espíritu malo, sino muchos espíritus malos nos pueden estar atacando. Y el que a veces nos espante algunas cosas físicamente, podríamos decir, no es nada comparado con la situación horrible de que nos puede pasar si estamos contra Dios. Recuerden que Jesús dijo en esta misma lectura, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, hoy es día de una opción, o estamos con Jesús en el lado positivo, en el lado bueno, en el lado del amor, en el lado del perdón, en el lado del servicio, en el lado de la ayuda mutua, de la fraternidad, de la misericordia, o estamos en el otro lado, estamos en contra de Jesús en lo peor, la peor situación que nos podamos imaginar. Y que Dios nos libere de caer en esas garras. Dios los bendiga mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hagamos clic ahí en la suscripción, en la campanita, y nos vemos cada día. Y además, mis hermanos, vamos a seguirnos cuidando, por favor, para que venzamos, para que este mal que nos aqueja mundialmente pueda terminar. Bendiciones para todos. Y que Dios esté en su corazón, en su familia, en su ambiente, en su trabajo.